Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Trías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del Diario de Mantrailing, vuestro podcast de confianza. Bueno, no sé si es vuestro podcast de confianza, pero mira, me ha salido así. Este fin de semana pasado hemos, Ernest y yo, tenido la fortuna de tener un seminario muy especial aquí en casa, en Lleida, porque han venido 7 personas desde Hungría para entrenar con nosotros. Es una gente de una ciudad que se llama Győr, que está en el norte cerca de la frontera con Austria, y les conocemos. A todos no, había 2 chicas a las que yo no conocía. Bueno, una la conocía de vista, pero no la había tenido en un grupo con su perro, y a otra no la conocía de nada. Y nada, se unieron para hacer este viaje en coche se dice pronto, cruzando Hungría, cruzando Eslovenia, Italia, Francia, y hasta llegar aquí, para entrenar con nosotros. Y diréis, ¿están chalados? Pues bueno, un poco sí. Son estas cosas que pasan en mantrailing, ¿no? Vas viajando, conoces gente y, bueno, gente tan apasionada como nosotros como ellos, que han decidido liarse la manta a la cabeza. Ayer me comentaba una chica que es muy raro, es poco habitual en Hungría cogerse 2 semanas de vacaciones seguidas. Y, curiosamente, es muy interesante. Y que, bueno, que ella se cogió estas 2 semanas para hacerse este viaje, esta ruta, ¿no? Cuando acabamos el domingo, ellos se quedaron aquí hasta el miércoles. De hecho, hoy es miércoles cuando estoy grabando esto, 29 de abril. Lo grabo hoy porque mañana me voy de viaje otra vez. Y estuvieron aquí hasta ayer. Esta mañana han salido y nada, estuvieron unos días de descanso después del seminario. Y nada, os quería un poquito comentar una cosa que vimos, que experimentaron o que vivieron estos días y de la que creo que no había hablado en este podcast todavía. Y es que, claro, ellos vienen de una ciudad o de una zona donde hay más verde y la arquitectura de las ciudades, digamos, así como la geografía del lugar y todo, es muy distinto del que tenemos aquí en Lleida. Para los que no estéis familiarizados con Lleida, es una ciudad bastante grande, 100 y pico mil habitantes, en una zona plana, bastante árida. Hay mucho cultivo de frutales, porque afortunadamente hay canales de riego, pero aparte de esto, pues el bosque es un bosque, son pinares justitos, digamos, pinares que no tienen una exuberancia de sotobosque ni de vegetación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en verano hace mucho calor y en invierno hace bastante frío. No es el clima mediterráneo que tenemos en la costa, digamos, de Cataluña. En fin, claro, ellos vienen aquí y se dan cuenta de que, esto es muy distinto, ¿no? Y esto es una reflexión que hicimos estos días porque, claro, cada uno estamos acostumbrados a entrenar en nuestra zona, en nuestro entorno, y si no salimos de nuestro entorno, pues nuestro mundo es un poco pequeño, ¿no? Es un poco limitado a lo que tenemos. En cambio, cuando empiezas a salir te das cuenta de que el mundo es muy diverso. Y que esa famosa frase que decimos nosotros siempre, porque Kevin Kocher la puso en el libro, entrena para tu realidad, cada vez que viajas se hace más evidente, más clara y más importante. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Pues mirad, yo por ejemplo puedo irme a un seminario con unas ideas de ejercicios en la cabeza. Yo ahora por ejemplo me voy a Austria, tengo ideas, tengo montones de ejercicios en mis cuadernos apuntados y en mi cabeza que puedo hacer, ¿no? Y lo que hago es que cuando vas a visitar las zonas el día antes de los seminarios, mañana por la tarde visitaremos las zonas, piensas en estas zonas qué ejercicios puedo hacer, ¿no? Porque hay ejercicios que vienen un poco determinados por la zona donde estás entrenando. Y claro, hay cosas que nosotros aquí podemos hacer tranquilamente, allí es más difícil hacer. Por ejemplo, me explico para que me entendáis mejor, porque ya sé que esto es un poco lío. Nosotros aquí, en Cataluña, como en toda España, tenemos núcleos urbanos, cascos antiguos de ciudades o pueblecitos, donde las calles son estrechitas y están bastante juntas, ¿no? Apilotonadas una encima de la otra, casi. Muchas veces los pueblos están arriba de una colina, ¿no? Porque antiguamente se construía arriba para protección y luego pues se iba construyendo en las laderas y en las faldas de estas montañas, de esas colinas, ¿no? O al lado de un río, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí
pues no está en otros países. Y, por ejemplo, no está demasiado en Austria, excepto en ciudades grandes que tienen cascos antiguos, pero que tampoco son como los de aquí. Por ejemplo, te vas a Estonia o los países bálticos, no tiene nada que ver con la orografía, con la arquitectura urbanística que tenemos aquí. Con lo que, curiosamente, hay cosas que hay que hacer de distinta manera, ¿no? Y eso es una reflexión interesante. Y a estos chicos les dije, de entrada, vuestros perros aquí van a tener que el primer día aclimatarse a una temperatura distinta, a unos olores distintos del entorno, a una organización de los pueblos así distintos. Entonces, los perros y los guías, ¿no? Por eso les dije, el primer día no esperéis nada de vuestros perros, hagamos cosas fáciles, bajemos los criterios, hagamos intensities, etcétera, etcétera, es decir, trabajos con motivación para que vuestros perros pues se sientan cómodos en la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue muy interesante. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un ejercicio que es muy chulo alrededor de una manzana de casas. Claro, tienes que tener una manzana de casas. Aquí, donde vivimos nosotros, hay muchos pueblecitos o barrios hay manzanas de casas rodeadas de otras manzanas de casas, formando casi cuadrículas, pero en otros países no. En otros países no existe esto, con lo que hay ejercicios que a lo mejor no podemos hacer. Al revés también, lo mismo. Allí, por ejemplo, en otros países como Austria, en Hungría, quizás no tanto según qué zonas, porque también hay un clima un poco más cálido, pero en los países bálticos, por ejemplo, que también he estado últimamente, las ciudades son súper planas, todo es súper plano, súper amplias, llenas de parques, pero parques inmensos en medio de la ciudad. Los edificios están, excepto el casco antiguo, la mayor parte de edificios están sueltos, digamos, aislados, rodeados de jardines y de verde, porque claro, y el verde les sale por las orejas. Entonces, son distintos los trails que puedes hacer. Ya os digo, exagerando un poco quizás, porque luego también todas las ciudades tienen sus barrios suburbanos a los lados y los polígonos industriales, pues pueden ser un poco similares. Pero sí que es verdad que aquí, donde vivo yo, claro, no, aquí no, esto no es el Pirineo, no hay casi verde, hay muy poco verde. Las ciudades tienen bastante cemento, digamos. Los jardines donde hay césped muchas veces no se permite pisarlo porque, bueno, este año tenemos mucha agua, pero otros años no hay agua, entonces la hierba que se riega, primero, si no hay agua no se riega y punto. Pero la que se riega, pues ese agua de riego tiene un valor con lo que hay que preservar las zonas, ¿no? Esto quizás a vosotros, si me escucháis desde, no sé, Galicia, por ejemplo, esto no os afecte o os sorprenda lo que os explico, pero esto es así aquí. Además, otra cosa que tenemos aquí, que el poco verde que tenemos, enseguida, cuando hace calor, y de hecho ahora ya, se seca y toda la hierba empieza pues, a estar llena de espigas, de pinchos y de cosas, con lo que a veces hacer trails en zonas rurales se convierte un poco en una odisea, ¿no? Porque entre esto, los pinares con procesionarias, etcétera, etcétera, nuestra tendencia mayormente es a ir a entornos urbanos, por estos motivos y luego también por el motivo de que a nosotros nos gusta entrenar mucho en urbano y menos en rural. Combinamos las dos cosas, pero nuestro enfoque principal es el mantrailing en zonas urbanas, que es donde los perros operativos tienen su razón de ser, ¿no? Donde no llega el perro de venteo, y aparte pues es lo que a nosotros nos gusta hacer también, ¿no? Entonces, nuestros trails en zonas urbanas a lo mejor implican hacer trails por urbanizaciones, por callejuelas de cascos antiguos, etcétera, etcétera. El otro día que estábamos en Estonia, en una ciudad que se llama Pärnu, sí que un día fuimos al casco antiguo a hacer un poquito de urbano, pero la mayor parte de urbano que hicimos era pues un edificio aquí, luego otro edificio un poco más lejos, todo rodeado de hierba. Ellos tienen como pequeños edificios bajos que son aparcamientos. Los aparcamientos no están debajo de los edificios, sino que son unas construcciones exentas que están sueltas al lado, que son tiras y tiras y tiras de parkings, ¿no? Cada edificio tiene un cada bloque o cada piso tiene un parking, digamos, pero está fuera del edificio. Entonces, zonas muy abiertas, ¿no? Y claro, eso marca un poco qué haces, ¿no? ¿Qué entrenas? Esto es una cosa, es un aspecto, ¿no? Pero por otro lado, cuando decimos entrena para tu realidad, estamos pensando, o Kevin en ese momento cuando dijo esta frase, pensaba a nivel operativo. Recordad que el mantrailing no es un deporte, el mantrailing es una modalidad de búsqueda de personas que es 100% operativa. Luego hay adaptaciones deportivas, lúdicas y terapéuticas, pero el origen es 100% operativo, y eso no me canso de repetirlo. Pues se trata de que el binomio operativo entrene en todo el ámbito en el que va a tener que ir a búsquedas, en el que puede ser activado.
¿vale? Para que su perro esté acostumbrado a trabajar en todo tipo de entornos a los que pueda ser que, bueno, que le llamen para participar en una búsqueda. Por ejemplo, aquí en Cataluña, Cataluña es muy variada. Cataluña tiene pues el delta del Ebro, tenemos los Pirineos con cumbres bastante altas y vegetación pues de alta montaña. Tenemos luego la zona de Lleida donde estoy yo, que es una zona mucho más seca, con niebla, bastante niebla en invierno también. Y entonces tenemos costa, por supuesto, tenemos toda una línea de costa bastante larga. Todo esto es lo que los binomios de Mantrailing, cuyo ámbito es Cataluña, pues tienen que entrenar. Nosotros aquí entrenamos un poquito pues como hacen los que se dedican a esto, ¿no? Aunque ya os digo, mayormente entrenamos, yo particularmente entreno en la zona de Lleida con mi perro y en ocasiones pues quedamos para entrenar en otros puntos de la geografía catalana, ¿no? Si alguna vez hemos ido a hacer un curso de avalanchas, aprovechamos para hacer trails en la nieve y vamos un poco aprovechando todas las oportunidades que tenemos de hacer trails, ¿no? Porque al final lo que queremos, tanto los binomios operativos o que se preparan para ser operativos como los que lo hacemos a nivel lúdico, terapéutico o deportivo, pues lo que queremos es darle al perro muchísimas experiencias que se pueda llevar él a su mochila de experiencias, ¿no? A su cabeza, pues para sentirse cómodo, básicamente todos los entornos en los que le proponemos hacer un trail. En nuestro caso no es tan importante porque no vamos a ir a una búsqueda, pero sí que es muy interesante ir variando y cambiando de entornos para que nuestros perros tengan distintas experiencias, ¿no? Pero eso sí, teniendo muy en cuenta que, como les dije a los chicos de Hungría, lo que tienen que hacer es cuando llegas a un sitio nuevo, el primer trail que hagas, si tienes pensado, por ejemplo, una jornada de entrenamiento o simplemente te vas a un seminario, pues hacer un trail como, entre comillas, de calentamiento y de habituación a un entorno distinto. Si decimos siempre que los perros tienen esta capacidad olfativa tan grande, que es imposible que nosotros comprendamos realmente, tenemos que entender que cuando cambiamos de entorno, cuando cambiamos de país, sin duda los olores que percibe el perro en ese país son distintos. Ya por solo hecho de que la vegetación es distinta. Entonces, la vegetación emite un olor, obviamente, pues ese olor es distinto. El olor de las cosas que la gente cocina. Todas estas cosas son distintas. Entonces, llegamos a un sitio nuevo, dejamos desperezar al perro, dejamos que el perro se familiarice con el entorno y luego ya nos pondremos a hacer trails, ¿no? Pero esas cosas sí que es importante tenerlas en cuenta. Y no solo los perros, ya os digo, porque nosotros también, ¿eh? Los chicos que vinieron de Hungría, claro, ellos decían, claro, ellos entrenan, son un grupito muy, muy majo, creo que son 16 personas, aquí solo vinieron 7, y entrenan un día en urbano y un día en rural, ¿vale? Un día de semana en entorno urbano, un día el fin de semana, el sábado en el entorno rural. Así van combinando un poco las dos cosas, ¿no? Y ya bueno, eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? A mucha gente entrena solamente un día a la semana, lo ideal sería hacer 2 o como mucho, bueno, 3 está bien también. Pero bueno, variar un poquito los entornos y si fuera posible, cosa que ya es más complicada, variar también los figurantes con los que entrenas, ¿no? Porque si no al final vienen esas ideas de mi perro no huele el artículo de olor. Bueno, pues quizás es porque no lo necesita, porque ya sabe quién se ha escondido, ¿no? Y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. De hecho, mucha gente operativa, le gusta mucho ir a distintos seminarios para entrenar en entornos distintos, para hacer ejercicios distintos, ¿no? Porque cada instructor pues va a un seminario pues con sus propuestas de ejercicios, ¿no? Y aparte, pues para tener figurantes también distintos, ¿no? Porque si no, al final es que es sota caballo rey y pierde su gracia el mantrailing. Como anécdota, dejadme que os recuerde que lo compartí en redes, aquella vez que Irina Brunina en Letonia me dejó o me invitó a hacer un trail con su perro, su pastor alemán, y nos fuimos al bosque. Y claro, nosotros no tenemos bosques como los que tienen allí. Era un bosque con bueno, era infinito, completamente llano, extensiones inacabables de bosques, que de hecho luego ella me dijo, esto no es un bosque, esto es un parque. De los bosques están mucho más sucios. Y dije, ay, Dios mío. Entonces, era un bosque con árboles altísimos y cubierto todo de musgo, que parecía que se te hundían los pies como si fuera un colchón. Entonces, ellos entrenan allí
aparte de ser urbano también, porque hay mucha gente que se les pierde en los bosques, ¿no? Y claro, tienen que entrenar. Y ellos tienen pocos perros de venteo, muy pocos, tienen más perros de mantrailing, con lo que tienen que entrenar madre mía, en esos entornos que además hay tanto árbol que para manejar la correa es complicadísimo. Pero esa es su realidad, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo tuve esa experiencia porque me la ofreció Irina y me encantó, porque además te das cuenta de que, claro, su realidad es aquella, tienen muchas búsquedas en urbano, perdón, en rural, muchas también salen de urbano y se van a rural, pero en rural tienen muchas. Gente que va, así como nosotros vamos a buscar setas y la gente se pierde, allí aparte de ir a buscar setas también buscan pues frutos del bosque, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que también tienen ese nicho de gente, ¿no? que se pierde y la tienen que buscar. Además en países bálticos, como todos los países del norte, si alguien se pierde en invierno, bueno, la velocidad es crítica, la rapidez en la actuación es crítica, es importantísima. En otro caso también que fue muy interesante, no hace mucho en Estonia me explicaron que fueron a una búsqueda y la zona cuando nos enseñaron fotos era como una zona llena como un pantanal lleno de como lagos, ya os podéis imaginar, ¿no? Lleno de lagos, con lo que realmente el circular con el perro por allí es un deporte de riesgo, ¿eh? Es realmente, francamente peligroso y complicado, pero bueno, ellos lo entrenan y se sienten, bueno, están preparados para hacerlo. Yo cuando estuve en Estonia por ese bosque que parecía que fuera un colchón, pues, apenas podía mirar al perro, estaba más pendiente de no caerme. Además pensaba, madre mía, además, mañana tengo que coger el avión, no quiero lesionarme. Y en Estonia igual, y bueno, y ellos si vienen aquí, pues ¿qué les pasa? Pues que también es distinto y también tienen que acostumbrarse, ¿no? Entonces es muy interesante. Son esas pequeñas cosas que te ofrece el mantrailing cuando viajas, ¿no? Cuando tienes la suerte de viajar como yo, que vas a distintos países, ¿no? Y ves distintas realidades. Por eso siempre decimos, entrena para tu realidad, ¿no? Porque ¿de qué les sirve a alguien entrenar no lo sé, en un pantanal si aquí no tienes pantanos, ¿me entiendes? Otra cosa es que lo hagas porque te divierte y porque le das experiencias al perro, y eso es genial, ¿no? Pero bueno, eso sí que está bien. Y lo que no acabo yo de entender, la verdad, no acabo de entender es la gente que empieza, con todo el respeto del mundo, eso lo faltaría, pero no lo entiendo, que empiezan en rural y están pues un año entrenando en rural, siempre en montes, en el monte, en zonas muy áridas en las que, que no hay nada y ni siquiera hay 2 o 3 trails, y luego al cabo de un año, un tiempo así, empiezan a ponerle un trail, a cortar el trail con otro trail, es decir, yo creo que bueno, o si su realidad, si son operativos es esta, pues no hay problema, ¿eh? O si hacen unas pruebas y las pruebas son esto, perfecto. Pero la verdad es que, en mi opinión, lo mejor es variar muchísimo, variar en los entornos, porque nuestra experiencia nos dice que si, por ejemplo, hacemos solo rural, está genial, los perros van bien, tal y cual, pero luego queremos aumentar un poco los retos para nuestro perro, nos vamos a urbano y los perros son incapaces de seguir un trail en urbano. Nosotros estos días en Hungría, de hecho, nos hemos dado cuenta y nos lo explicaron, que había una chica que entrena con una metodología un poco distinta y, claro, su perrita en rural, ella dice que iba muy bien, aquí le costó, sobre todo al principio le costó mucho por el entorno, se distraía mucho con el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo por el entorno, también, claro, porque en rural hay rompimiento del terreno, al pisar y queda vegetación un poco chafada o la tierra un poco así emite también gases, ya lo sabéis, toda esta teoría del olor, ¿no? Entonces, el perro que trabaja solamente en rural acaba apoyándose mucho en el rompimiento del terreno. Por eso bajan la cabeza y a la gente le gusta mucho y van muy pegaditos a lo que es el rastro, digamos, por donde ha pasado la persona. Pero luego, cuando van a urbano y todo esto desaparece o se diluye mucho, porque estamos hablando ya de cemento, de asfalto, etcétera, y la capa de rotura de terreno es mínima, entonces los perros se ven en grandes dificultades. Por eso yo siempre digo que lo mejor es ir variando. Si nos quedamos también siempre en rural siempre, a lo mejor luego vamos en urbano siempre, igual después nos vamos a ir a rural y también el perro pues tendrá que adaptarse porque habrá unos olores distintos, habrá unas distracciones distintas que serán animales, etcétera, etcétera. Entonces, si vuestra zona de entrenamiento pues es un ámbito, es vuestro municipio o vuestra comarca,
pues id cambiando de sitio y algún día de vez en cuando, pues un fin de semana, pues un sábado os vais a otro sitio, para hacer trails en otro sitio, ¿no? Y le dais experiencias distintas a vuestro perro. También aprenderéis, y con esto ya acabo, cómo trabaja vuestro perro en esos entornos nuevos. Cómo gestiona el olor, cómo gestiona el entorno, si se siente cómodo, si se siente abrumado, ¿no? Y al final, lo bonito del mantrailing es eso, ¿no? Aprender a conocer más a nuestro perro a medida que vamos avanzando en el entrenamiento, ¿no? Y en la vida de mantrailing de nuestro perro, ¿no? Pues nada, lo dicho, entrenad para vuestra realidad, variad siempre las zonas de entrenamiento si es posible. Si pudierais variar los figurantes ya sería la bomba, pero si no, variad las zonas, porque los perros yo creo que también dentro de la estructura, que a los perros les gusta mucho tener una estructura, ir variando también les gusta, o sea que también os lo recomiendo. Nada más, cuando vosotros estéis escuchando esto, si lo escucháis el día que se va a emitir, que es el día 1 de mayo, yo estaré en pleno seminario en Austria, o sea que acabo de grabar esto, lo dejaré programado y me voy a preparar cosas para irme mañana temprano. Cuando regrese os explicaré porque ya veis que en cada seminario aprendo cosas, conozco gente nueva y siempre es apasionante. Siempre, al día que me canse lo dejaré, pero de momento me encanta ir a seminarios, conocer gente y ver a gente conocida que veo una vez o dos al año. Pues nada más, muchas gracias. Cuando regrese ya os explicaré cositas. Hasta pronto.